Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Este día domingo vamos a, después de haber tenido este tiempo de adoración, vamos a proceder a la meditación de la palabra. Parte importante de la vida de un creyente. No hay nada más importante para nosotros que tener un acercamiento suficiente a la palabra del Señor, porque la Biblia explica claramente en muchos pasajes cuán importante es la palabra de Dios en la vida del creyente. Es muy importante. Vamos a ver esto con un texto del Nuevo Testamento, pero antes quiero tomar la idea que seguramente ustedes ayer recogieron de sus reuniones de célula. ¿Quiénes fueron a su reunión de célula? Por favor, levanten la mano. Muy bien, casi la mayoría, gracias a Dios. ¿De quién hablamos ayer? Saúl, hijo de Cis. Fíjese que en la experiencia de Saúl, lo que tuvo Saúl en su encuentro con Samuel fue como sacarse la lotería, pues, sacarse la tinca. Porque haber sido considerado por el Señor para ser rey de Israel, el primer rey de Israel, eso fue una bendición para la persona. Pero, lamentablemente, no todas las personas podemos hacer que las bendiciones de Dios puedan ser favorables, provechosas, productivas, fructíferas. No alcanzamos. ¿Recuerda usted que Saúl deja la casa de papá para ir a buscar qué cosa? ¿Qué se perdió? Las asnas, ¿no? Bien, como era gente dedicada al trabajo de campo, pues el asno, el caballo, el buey, estos animales eran necesarios para ese trabajo. Las asnas venían a ser como vehículos de transporte, las cuales llevaban gran cantidad de peso en sus lomos. En los viajes se llevaban 20, 30, 40, 50 asnas cargadas de la producción que uno pues tenía. Entonces, haber perdido unas asnas, sean 2, sean 3 asnas, era una situación que mermaba la economía de la persona. Y en este caso, al haberse perdido las asnas, el padre le dice a Saúl que vaya a buscarlas. Para eso le recomienda que vaya con un criado de la casa. Bien, Saúl procede a buscar las asnas y se manda todo un paseo por toda la región, pero no encuentra las asnas. Al tercer día, ya preocupado por el estar, digamos, 3 días lejos de casa, él siente que de repente su padre se está preocupando por ellos, más que por las asnas. Y decide volver a la casa, pero es cuando el criado le dice, mira, las personas han dicho que acá, en esta población, hay un sacrificio y el profeta va a venir a bendecir el sacrificio. Ese varón es un hombre de Dios, todo lo que él dice es cierto, se hace. Preguntémosle, a ver qué nos dice acerca de las asnas. Y es así como se prepara el encuentro de Saúl con Samuel. Saúl ni idea. Saúl no pensaba ninguna otra cosa que encontrar las asnas y regresar a su casa. Sin embargo, Samuel ya había sido advertido por el Señor de que en ese día, o en esa ocasión, Dios le iba a mostrar quién iba a ser el rey de Israel. Como ustedes saben, Israel ha pedido rey. Y Dios le dijo a Samuel que les va a dar un rey. Bien, Dios escoge a Saúl para ser el rey. Que de hecho, como mencionamos al principio, es un gran privilegio. Porque tiene en sus manos la responsabilidad de guiar al pueblo y especialmente en esos tiempos cuando los filisteos los tenían
dominados. Ciertamente con Samuel el dominio se contuvo, pero faltaba unir a la nación. Y bueno, la idea de un rey servía para eso, y Dios tenía planeado levantar un rey, pero el pueblo se apresura a pedir al rey. Bien, Dios escoge, digamos, lo mejor que podía encontrarse en Israel. Pensando en el hombre que ha de liderar a los ejércitos para la guerra, Dios escoge un hombre alto y fornido, ¿no es cierto? Saúl venía a ser un hombre, dice el texto, joven. Teóricamente debería estar por los 40 y tantos años. Ya tenía hijos. Jonatán, por ejemplo, su hijo, cuando es mencionado capítulos más adelante, ya es un joven de unos 20 y tantos, más o menos, en la edad de David. Entonces Saúl, como la persona que iba a ser el rey, pues reunía todas las características, digamos así, físicas. Era más alto que todo el pueblo. Le llevaba a la gente más de una cabeza de, ¿cómo se dice?, de diferencia, ¿no? Y si era así de alto, me imagino pues que era un hombre proporcionado, ¿no? Es decir, fuerte, de brazos grandes, largos, de piernas fuertes, y aparte pues era hermoso. Entonces, para ser el rey era idóneo. Sin embargo, los aspectos externos, como vimos, no son los que determinan las cosas, son los aspectos internos. Es decir, escogemos a la persona, pero ahora hay que ver cómo desarrolla la persona ese llamado que Dios le hace. Y ese no es un asunto de músculos ni de estatura, ese es un asunto de corazón. Y ese fue el fracaso de Saúl, que vamos a ver nosotros dentro de unos sábados, el fracaso de Saúl. Las cuestiones de espiritualidad, que es lo que nosotros acá desarrollamos, procuramos desarrollar, tienen que ver con el corazón del creyente, tu corazón, mi corazón. Que por cierto es todo un tema. El corazón de la persona es un campo que los hombres difícilmente podemos entender, no podemos conocer. Nadie puede profundizar ni en su propio corazón. Decimos que conocemos nuestro corazón, pero eso es muy relativo porque quien en verdad conoce a totalidad, a cabalidad y profundidad nuestro corazón, ese es el Señor, nadie más, absolutamente nadie más. Cuando tú tienes alguna situación y decides ir ante un especialista, por ejemplo, un psicólogo, lo que el psicólogo va a tratar de hacer es explorar ese mundo interior tuyo. Digamos el corazón, tu mundo interior. Ese mundo interior tiene que ver obviamente con un órgano muy importante que es el cerebro. El cerebro es el asiento de la personalidad y el espíritu radica en ese gran misterio de cómo funcionamos nosotros acá. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él debe de tomar el control de nuestros pensamientos, nuestros razonamientos y de allí nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso está aquí en el cerebro. Entonces, ¿quién puede conocer el corazón? Solo el Señor conoce el corazón y Él lo puede revelar. Después nosotros tratamos de explorar, a veces no nos explicamos por qué somos así, por qué hicimos así o por qué dijimos así. Nosotros mismos confesamos desconocer nuestras reacciones, nuestras motivaciones y entramos a una especie de crisis, ¿no? ¿Por qué soy así? O la gente nos dice, oye, ¿por qué eres así, no? La verdad no sé. Le echamos la culpa que así nos criaron, que mil cosas, pero no reconocemos que es un problema general el que todos tenemos, que nuestro corazón es malo en gran manera. Cuando el Señor Jesús viene a tu vida a través del Espíritu Santo, Él quiere ser rey, decimos nosotros, en tu corazón. Sentarse en el trono de tu corazón. Quiere decir que el Señor quiere tomar control de tu vida.
control de tu corazón. Entonces uno dice, sí, ya entiendo que eso necesito, porque de otra manera mi vida no va a ser lo que podría ser, porque yo guiando mi vida es estropearla. Pero si dejo que Dios guíe mi vida, eso es otra cosa. Entonces, yo me voy a rendir a eso. Eso es lo que sucede cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y le confesamos y oramos y decimos, Señor, toma el control de mi vida, te entrego mi corazón, haz lo que tú quieras, todo lo que tú quieras y como tú quieras, cuando tú quieras, de la forma que quieras. Y el Señor dice, muy bien, genial, empezamos entonces. Listo. ¿Y qué hace Dios? Empieza a poner su palabra en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a cambiar el corazón, es lo que va a transformar la vida, la palabra de Dios. Y es justamente lo que nosotros menos trabajamos, menos. Si nosotros evaluamos la cantidad de Biblia que leemos, es muy poco. En algunos creyentes es 0, no leen nada, absolutamente nada. Lo único de Biblia que reciben es lo que el domingo pueden escuchar al pastor Ángel, si es que están atentos, no se distraen, no conversan, no están pensando en la plancha que dejaron enchufada o si cerré la puerta de la casa. O si están con sueño o hace mucho calor. Las iglesias en Pucallpa, hermanos, no tienen aire acondicionado. Y hace 40 grados de calor. Y aquí algunos están que se desmayan, dicen con 22. No, pues. Vamos a centrarnos en lo que queremos. Lo que queremos es superar esas situaciones como las de Saúl, por ejemplo, y no caer en esa, digamos así, desgracia. He buscado en la Biblia algún texto que nos ayude a resolver ese problema. Entonces, pensando siempre en Saúl, adelantándome a las lecciones que vamos a tener, lo que pasó fue así. Vea usted. El profeta Samuel era como la Biblia de Saúl. ¿Ok? Porque ellos no tenían Biblia, lo que tenían era la ley escrita, la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, que con las justas leían cuando se acordaban. Normalmente el rey debería de tener una copia de esa ley y debería de leerla todos los días de su vida. Eso es lo que dice la ley. Una copia de la ley debería de estar en la corte y el rey debería de leerla todos los días para que aprenda a temer a Dios. Porque el rey era la cabeza, el rey iba a determinar la clase de vida espiritual del pueblo. Bueno, entonces, eso es como en la casa, ¿no? Si en la casa mi papá es dado a la brujería, todos terminamos siendo medios así. Si en la casa mi papá es dedicado al alcohol, todos los hijos estamos metidos en esas celebraciones de alcohol. Si mi papá es así, todos estamos metidos dentro de ese, porque esa es la cabeza espiritual de ese entorno. Su autoridad hace que todo eso se vaya extendiendo. Bueno, en este caso el rey debería de ser un hombre diferente, debería tener una copia, pero en el día a día el profeta debería de servirle como vocero de Dios. Es decir, para conocer la voluntad de Dios, el rey tenía al profeta. Y el profeta le hablaba, haré esto, no haré esto, ¿qué dices acá, qué dices allá? El profeta era el consejero del rey. Porque no había Biblia, pues, no había cómo conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos con este texto en nuestras manos, ciertamente tenemos profetas que cumplen ya una función diferente al profeta del Antiguo Testamento. Lo que tenemos en mano con la Biblia, esto es la palabra profética. Ajá, se completó el concepto. Esa es la palabra profética. Y el apóstol Pedro dice que la palabra profética es segura. Y el apóstol Pablo dice que es en ella en que nosotros tenemos que vernos cada día, como quien mira un espejo, tenemos que mirarnos en la Biblia. Esto es leyendo la Biblia, cada día tenemos que relacionarnos con ella. Bien, para Saúl ese era Samuel.
Entonces, para asegurar el trono de Saúl y hacer que su reinado, su vida, su ministerio, su labor sea fructífera, Samuel le da instrucciones a Saúl que él debe de cumplir, y la historia nos dice que Saúl no cumplió exactamente lo que Dios le dijo. Entonces, ante esa situación de obediencia a medias y desobediencia, Dios desecha a Saúl y Saúl no alcanza. O sea, en Saúl lo que tenemos es que el propósito de Dios lo alcanza, pero Saúl no alcanza el propósito de Dios. Saúl es rey, pero muere cuando se suicida. Saúl es rey, pero es un rey que enloquece y comete cosas aberrantes. Y obviamente para eso no había sido ungido. Y el problema de Saúl es un problema de corazón. Tanto es así que permite que un espíritu malo pueda venir y atormentarlo. Usted va a encontrar creyentes atormentados toda su vida por espíritus malos, porque en su corazón tienen tantos problemas que permiten ese tipo de tormento. Saúl es maquinador, es envidioso, tiene miedos, lo asalta la envidia, la inseguridad, quiere matar a David, lo ve con malos ojos. Y para él, enemigos suyos son todos aquellos que se hacen amigos de David. Él siente, tiene delirios de persecución, de que la gente le quiera hacer daño. Esos tormentos son casi cotidianos en mucha gente. Bueno, entonces, Samuel le habló a Saúl palabras para que Saúl pudiese cumplirlas y Saúl no las cumplió. Las palabras de Samuel eran palabras de Dios. Si Saúl hubiese cumplido, hubiese llevado a cabo cumplidamente todos los encargos de Samuel, Saúl hubiera asegurado su trono. Pero no fue así. El caso de David fue diferente, porque David, a pesar de que no era un hombre perfecto, sí tuvo un corazón diferente. David tuvo un corazón totalmente diferente. Entonces el corazón es el lugar que Dios quiere pues conquistar, y lo hace a través de su palabra. Y el diablo quiere estropear el corazón del creyente. Y tú estás al medio, o favoreces a Dios o favoreces la obra que el diablo quiere hacer en tu vida. Tú vas a tomar esa decisión. Al final tú serás el responsable. Dicen los entendidos que el día de nuestra partida, o sea, cuando morimos, es el día en que tú evalúas realmente si tu vida fue hecha dignamente o no la hiciste bien. Es allí el momento del arrepentimiento, cuando dices: desperdicié todo, no hice bien, debí haber obedecido, el pastor Ángel tenía la razón. Cositas así. Vamos a leer el texto de el que les dije que estaba buscando un texto que nos ayude a entender bien estas cosas, y es el texto clásico de Lucas capítulo 8. Vamos a leer qué encontramos en Lucas 8, hermanos. A ver, busquen por favor. Busquen. ¿Qué es lo que encontramos en Lucas 8? Según usted, ¿cuál es el texto? A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De cuál? De la parábola del sembrador. Ok, bien, la cosa es así. Vamos a ver. Versículo 4, comenzamos allí. Lucas 8:4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla.
y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, hasta ahí la parábola. Bueno, la parábola solo describe una situación frecuente en la vida de todo agricultor, y esta gente estaba muy acostumbrada a lo que Jesús dijo, entendía perfectamente cada situación de la que aquí se narra, ¿no? El hecho de sembrar y también cómo la semilla cae en diferentes tipos de terrenos, ¿no? Los del junto al camino, los que cayeron sobre la piedra, los que cayeron entre espinos y la que cayó en buena tierra. Bien. Versículo 9, vamos a seguir, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Bueno, y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Y comienza. ¿Ok? Cada detalle es importante. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos acá nosotros, vamos como armando y dándole sentido a la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire usted, la labor de Dios siempre empieza así, como si fuera un agricultor. Es decir, lo que Dios hace es sembrar. Siempre es sembrar. Nosotros no queremos sembrar, porque la razón es esta. Si tú siembras, tienes que esperar cosechar. Y nosotros ya estamos acostumbrados a ir al supermercado y comprar la cosecha y no sembrar. Hace 100 años las casas tenían huertas donde la gente cultivaba sus hortalizas y sus frutales. Y algunos tenían ahí sus gallinas, sus animalitos. Entonces, si querías huevo, tenías que ir donde estaban tus gallinas, a las cuales tú habías alimentado y cuidado, y recogías los huevitos, ¿no es cierto? Y después ibas y si querías algún tipo de verduras, ahí estaban, en tu huerta. Tú solamente arrancabas, cosechabas y bueno, y si querías, tenías ahí tus frutales. Hoy no es así. Si alguno tiene en su casa espacio para poner algún árbol frutal, lo puso casi como de adorno, porque todo lo que nosotros necesitamos para cocinar, vamos al mercado y lo compramos. Tú ya no tienes que sembrar, tú solo vas y lo compras. A veces hemos pensado que la vida espiritual es así, que las cosas que necesitamos las debemos de tener casi a la vuelta de la esquina. Y en el reino de los cielos no hay tal cosa. Tienes que sembrar. Tienes que sembrar. Hoy estamos cosechando lo que sembramos ayer. Y hoy vamos a sembrar lo que vamos a cosechar mañana. Si muchas veces estamos pasando por momentos complicados es porque nuestra siembra no fue correcta, no fue sabia. Y si quieres tener un tiempo de bendición, es tiempo que siembres la bendición que vas a cosechar. Entonces, en el estudio de la economía o de la historia de la humanidad, se dice pues que los hombres en la antigüedad, antes de ser agricultores, eran recolectores, es decir, la gente iba donde encontraba comida, entonces una vez que se recogía todo, ya no había, se iban a otro sitio. Y así iban migrando a lugares donde encontraban las cosas, no sembraban porque no habían descubierto
este procedimiento, esto de sembrar y cosechar. Ya cuando el hombre descubre lo que significa sembrar, entonces ya se asienta, ya no es nómada, ya no va por aquí, por allá recogiendo. No, ahora se queda acá y entonces se empieza a edificar una ciudad. Primero eran aldeas, ¿no?, que se fueron convirtiendo en ciudades porque ya el hombre se asienta en un lugar donde va sembrando. El hombre entiende lo que significa sembrar las semillas, los tiempos, la duración, el riego, va descubriendo todo este gran misterio. Pero una cosa no puedes manejar y es el tiempo. Todo tiene su tiempo en la siembra. Bueno, entonces, cuando Dios trabaja con nosotros es igual. Dios es un sembrador y lo que Él hace es sembrar. ¿Qué cosa siembra? Su preciosa semilla, que es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya, un ratito. Perdonen que haya hecho pública mis ganas de beber agua, pero acá está rico. Bueno, entonces, ¿qué siembra Dios? La palabra. Si tú quieres tener abundante cosecha en tu vida cristiana, necesitas mucha palabra de Dios. La palabra de Dios es variada y diversa. Es para tiempos cortos, tiempos medianos y para largo tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros requerimos es sembrar en nuestro corazón la palabra. Toda obra de Dios comienza con su palabra. Siempre su palabra. ¿Ok? Entonces, la parábola del sembrador nos dice en síntesis una labor en base al principio. Y es así, sale el sembrador y siembra. Aquí estamos nosotros sembrando. ¿Qué estamos sembrando? La palabra de Dios. Yo los veo a ustedes muy atentos, casi la mayoría están atentos. Me alegra muchísimo. Okay. Es decir, están oyendo. Y eso es bueno, pero eso no es todo. Vamos, versículo 12. La semilla cae en este primer tipo de terreno, dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Nosotros le predicamos a mucha gente y mucha gente viene a los cultos y a las reuniones. Y durante los 33 años que tenemos como iglesia, por nuestra iglesia han pasado miles de personas. La gran mayoría de esas personas se han sentado en esas sillas y han asistido a nuestras células semanas, meses y años, y esas personas han pasado, no han continuado. Entonces uno se pone a evaluar y dice, bueno, ya, está bien, reconozcamos que nosotros no hemos hecho un buen trabajo y posiblemente algunas personas se fueron por nuestro descuido, pero no todas se fueron por eso. Muchas de ellas se fueron por esta razón. ¿Por qué? Porque eran tipos de oyentes que facilitan que el diablo robe la palabra sembrada en su corazón. ¿Y cuál es la característica de ellos? Que tienen cierta dureza en su corazón, porque junto al camino es una zona muy dura, la palabra no entra, es fácil que venga un pájaro y se coma esa semilla. En cambio, la tierra trabajada es una tierra rota donde la semilla cae en medio de los surcos y es allí donde la semilla tiene garantía de continuar su germinación. En cambio, junto al camino no, es como un plato servido para los pájaros. Todo corazón endurecido es como un plato servido para los pajarracos estos. El diablo y sus huestes lo que gustan hacer es robar la palabra sembrada en el corazón de los, no digo creyentes, oyentes.
Porque tú lo que haces en la iglesia antes de creer es oír. Primero no eres creyente, primero eres oyente. Si eres un buen oyente y procedes a ser buena tierra, de buen corazón, entonces vas a pasar a la etapa de ser creyente. Saúl era oyente pero no creyente. David era oyente y creyente. Por eso que a él sí le funcionó la palabra de Dios. Claro. Por eso que David mató al gigante. Claro, por eso que David barrió a los filisteos. Claro, por eso David fue el dulce cantor de Israel. Por eso David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno. Entonces, la dureza de corazón es un peligro, mis queridos hermanos. El corazón de la persona, tu corazón, mi corazón, tiene que ser trabajado. ¿Cómo se trabaja la tierra para sembrar? ¿Ah? ¿Cómo? No, ya no somos campesinos nosotros. ¿Cómo hacemos? Bien, hay que arar la tierra, ¿no es cierto? Si son los campos, ahí está. Entonces agarra el arado, ya sea jalado por bueyes o jalado por un tractor o lo que tú quieras, o mecanizado, como fuera. Entonces hay que romper la tierra, hay que hacer ¿qué cosa? Surcos. En los Andes, donde no se puede mecanizar el trabajo agrícola porque son laderas muy empinadas, entonces se utilizan herramientas y hacen, si van a sembrar papa, por ejemplo, ellos hacen el trabajo con esa herramienta, chaquitaquia se llama. ¿Alguno conoce? Chaquitaquia, con la chaquitaquia. Ajá. Y con esa, es como un arado de pie, van rompiendo, durísimo. Durísimo, el trabajo es durísimo, romper la tierra es durísimo. Y una vez que está así abierto, ahí se va metiendo la semilla, que son papitas. Y una papita, sale la planta y salen 30, 40 papas. Separas las semillas y las demás al consumo. El corazón tiene que ser trabajado, pues, tiene que ser roto, quebrantado. No hay otra forma. Hay que quebrantar el corazón. Porque el corazón duro, soberbio, orgulloso, con ese corazón Dios no trabaja. Allí lo deja. Puede oír todo lo que quieras, pero siempre seguirá en su soberbia. El diablo siempre le robará la palabra. Mandará los espíritus alrededor de él felices, porque en él tienen un campo de donde poder realizar sus acciones, hacerlo infeliz. Toda persona de corazón. Y mire que el pecado es lo que endurece el corazón. La humildad es lo que quebranta el corazón. O somos orgullosos o somos humildes. No hay un punto medio. La mayoría de nosotros comenzamos, o la totalidad de nosotros comenzamos en el plano del orgullo. Y el orgullo no muere de la noche a la mañana ni muere al 100%. El orgullo es algo que tenemos que quebrantarlo todos los días, cada momento. Es una lucha contra el orgullo. Y se manifiesta cuando nosotros marcamos desobediencia, obstinación, rechazo, cuando disputamos, cuando discutimos, cuando renegamos, ese es el orgullo. Y eso hacemos nosotros todo el tiempo. Cuando nos ofendemos, ese es nuestro orgullo. Cuando ofendemos, ese es nuestro orgullo. Bueno, no puedo detenerme mucho tiempo, pasamos al segundo tipo. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, parte de la semilla cayó en pedregal cerca de la parte donde tenía que sembrarse, habían pedregales, allí cayó la semilla y bueno, genial, la semilla lo que hizo fue empezar a echar su tallito,
pero la raíz no pudo enraizar porque no hay tierra, porque está sobre la piedra, y lamentablemente sale el sol y calienta. Y cuando calienta, entonces quema la planta y ésta se seca y se muere. Y el Señor Jesús dice que estos son los que reciben la palabra con gozo. Bueno, sí, nos alegramos cuando escuchamos el culto y algunos dicen, sí, pastor, gracias, hoy estuvo bonita la palabra y aprecio mucho a los hermanos que en agradecimiento me dicen, pastor, gracias, hoy vi la prédica, no pude ir al culto, estuve viendo la prédica, Dios es bueno y siguen en la línea de la obediencia y Dios los bendice. Digo, qué bueno realmente, pero a veces manifestamos el gozo de recibir la palabra, pero no tenemos forma de hacer raíz en nosotros, porque hay cierta dureza que no nos ayuda, en especial en los tiempos difíciles. ¿Sabes cuándo prueba Dios tu vida espiritual? En los tiempos difíciles. Nosotros no queremos pasar por pruebas, pero las pruebas van a venir de una o de otra manera. La gente en Turquía, me imagino que deben haber miles de cristianos, como hay la mayoría son musulmanes. Pero hay muchos cristianos. Yo no sé si debajo de los escombros habrán cristianos que han muerto. Pero para toda esa nación vino un día de prueba total. Porque no solamente es penoso para aquel que está bajo escombros o que cayó la casa, sino para, bueno, mi casa no se cayó, hermano, pero no hay agua, no hay luz, no hay comida, hay saqueo y siguen habiendo temblores. Porque no es solamente un terremoto. La réplica de ese terremoto fue de 7.5, o sea, otro terremoto. Lo que no cayó con el primero, cayó con el segundo. Dime si ese no es un día de prueba horrible. Pueden haber pruebas más pequeñas. En una familia puede haber una situación penosa y difícil, que es prueba. Puede ser pruebas en el campo económico. No hay plata, pues, porque no hay sueldo, porque no tengo trabajo, porque no hay. La pandemia quebró mi negocio, me quedé endeudado, tengo deudas en el banco. O sea, fui encerrado en un rincón y no tengo cómo salir. No, sí hay salida. Es ahí cuando tú agarras la palabra de Dios y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no podáis soportar. ¿Ah? Porque juntamente con la tentación, Dios es fiel, Dios dará la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Miren, Dios puede hacer, ¿qué no? Dime, no, Dios, eso de que Dios puede hacer, no, ¿qué no puede hacer Dios? Ahí está el problema. Eso se ve en los tiempos difíciles. Entonces algunos pasan pruebas y se apartan. No, se sintió mal por alguna razón. No porque Dios aquí o Dios allá. No porque los hermanos son así. La iglesia es hipócrita. Yo no voy a gente hipócrita. No sé. No porque allá es asá. No porque cuando yo estuve mal nunca me visitaron. Cuando yo estuve así nunca me dieron. Para mí nunca hubo una cajita de víveres. No porque el pastor acá, no porque la hermanita, las hamburguesas estaban crudas, no, hermano. No porque a mi niño allá, no, porque no, o no porque mi tío, mi abuelito, la casa, el jefe. Hay tantas situaciones. O hace meses que tengo este dolor, o que el hermano Sandy oró 3 veces por mí y solo me dijo que yo era rencoroso, eso es todo, nunca sané y por eso me voy de la iglesia. Está reafirmando lo que el hermano te dijo. Eso es todo. Porque finalmente el hermano Sandy no sana. Él no sana. El que sana es Dios. Pero tienes que escuchar la palabra. Porque la sanidad es un fruto de la palabra, es un resultado de la palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la dureza de corazón y en especial con el no tener raíz. Hay que enraizar. Tienes que enraizar.
Tienes que aferrarte a tu relación con Dios, como sea, como fuere. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno. Tercero, 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, siempre oyen, todos oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Qué interesante. Hoy, los afanes y los placeres de la vida trabajan en contra de tu vida espiritual. Para algunos nos es muy complicado porque se nos ha metido el deseo de tener la vida bonita, la vida placentera, la vida del disfrute. Quizás por las privaciones que uno haya tenido en el pasado, uno da un trampolín hacia la exageración de la preferencia de una vida de gustos. Mire, tener cosas y disfrutarlas es parte de la bendición de Dios. Que Dios nos dé lo suficiente para que estemos contentos y no tengamos necesidad de nada. Todo lo que sobrepase de eso viene con el propósito de que tú seas útil con ello. Por ejemplo, soy millonario. ¿Ok? ¿Quién no quiere ser millonario? Pues levante la mano el que no quiere ser millonario. Nadie, no, todos queremos. En el fondo, estamos mirando el letrero de la Tinca, ya van 4.800.000. Y estamos contando, ¿cuándo voy a empezar a comprar mi boleto? Cuando llegue a 8 millones, ahí empiezo a comprar mi Tinca. Porque te imaginas que miras tu papelito y el número que sale en el televisor es el número que tienes en el papelito. ¿Ah? Si eso sucede, te voy a decir lo que tienes que hacer. Dos cosas. Lo primero, si eso sucede, dos cosas, ¿ah? Espero que no se olvide. Lo primero, te arrodillas y le das gracias a Dios porque no mereces ni un sol de eso. Porque no lo trabajaste, porque no lo sembraste, porque no lo procuraste, más bien lo codiciaste. Pero que Dios en su infinita gracia te lo concede. Entonces eso te lleva al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Segundo paso? No. ¿Segundo paso? No. ¿Por qué dicen lo que no van a hacer? Segundo paso. Agarras tu teléfono y llamas al pastor. ¿Por qué se ríen, por Dios? Y es bíblico, porque dice la Biblia que todos los que hemos recibido algo bueno debemos de compartir esto con nuestros pastores. Y entonces llaman, ahí compartir es dar, pero yo no digo dar, sino es compartir, es decirle, Pastor Ángel, quiero decirle algo, por favor, escúcheme bien. ¿Está sentadito, pastor? Si yo hermano, diga nomás, pastor, me acabo de sacar la tinca. ¿Qué debo de hacer? Ah, qué interesante. Entonces el pastor Ángel te va a decir, ¿ya dio gracias a Dios, hermano? Sí, pastor. De repente, no he dado. Ya, lo primero que tiene que hacer es cortar, arrodíllese y dé gracias a Dios. ¿Ok? Y después me vuelve a llamar. Ok. Muy bien, cortó, dio gracias, ya, volvió a llamar. Ya, y ahora escúcheme bien. Número 1, y empieza los consejos. Dios te dio el dinero con un propósito. El propósito no es que te pierdas, ni que te vuelvas en el pavo real del barrio, ni de la familia. ¿Ok? Ese dinero no es para malgastarlo. Ese dinero es para que engrandezcas el reino de los cielos. No entiendo yo por qué otra manera Dios te podría dar tanto dinero de la nada. No lo entiendo. Pastor, ¿y qué cosa es engrandecer el reino de los cielos? Bueno,
hay que orar para saber en qué vas a invertir ese dinero que sea provechoso, que sea para la gloria de Dios. No te estoy pidiendo que me des un sol, no me debes de dar un sol. Eso no va. Cuando dije llamas al pastor, no es para que, pues manito, el diezmo, pues manito. No, no es ningún diezmo. ¿Ok? Es para que centres tu mirada donde debes de centrarla. Y no correr por toda la casa con tu boleto de tinca y decir a toda la familia, nos vamos a Miami, nos vamos a Miami, nos vamos a Madrid, nos vamos a Europa. No es para eso. No, ahora compramos carro. ¿Tú qué carro querías? ¿Tú qué carro querías? Y ahora cambiamos todas las camas, los muebles, televisores, renovamos los baños. ¿Para eso es? Bueno, si crees que es para eso, gástalo. 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 Viaja. Gástalo. Cómprate ropa. Cómprate un carro. Cómprate moto. Cómprate bicicleta. Cómprate la estacionaria, el jacuzzi. Cómprate las zapatillas que quieras. Cómprate los lentes que quieras. Al final, después de un año, seguirás comprando más boletos de tincas. Cuando dice que la gente se saca la tinca, no sé cómo es que las empresas bancarias se enteran que te empiezan a llamar y a perseguirte para que deposites el dinero en su banco. O sea, y hasta en el penal, Castro, ya hasta ahí saben que te sacaste la tinca. Sí, esa es la verdad. ¿Ah? Así que, bueno, volvamos. Los afanes ¿de qué? Ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Bien, escuchamos la palabra del Señor, pero toda la semana estamos afanados en cosas. El trabajo no debe ser un afán. Si tu trabajo es un afán, está mal. El trabajo tiene que ser una bendición. Tiene que ser de esfuerzo, que por supuesto tiene que ser de esfuerzo. Pero no puede ser un afán. Caer en el afán es otra cosa. El afán ahoga la palabra de Dios. El estar afanoso por las cosas, no darle el tiempo del Señor, no darle el lugar que la palabra merece en tu vida, no procurar en la semana tu edificación. Lo único que estás haciendo es ahogando lo poquito que puedes escuchar un día domingo. Y la búsqueda de los placeres. Bueno, hay cristianos que tienen metido esto del placer, ¿no? Entonces, andan en busca pues de satisfacer el placer de una vida, aunque no suene pecaminosa, pero sí ya un poco banal, ¿no? De las distracciones y las diversiones. Bueno, está bien. Ese es el tipo de corazón que tienes. Si no lo quebranta, no va a ser buena tierra, va a perder todo. Llegamos al final, versículo 15, que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa es la buena tierra. Y estamos llamados a ser buena tierra. La buena tierra está preparada para recibir la semilla. La recibe y dice ahí, la retiene. Yo no sé cuánto de la palabra de Dios retenemos nosotros. ¿Cuánto? La recibe y la retiene. Y si la retiene, entonces la semilla empieza a germinar. Tú sabes que cuando germina, echa tallo para arriba y raíces para abajo. Para arriba empieza a salir la ramita con sus hojas y para abajo empieza a profundizar en raíces. Entonces se alimenta y luego empieza a desarrollar. Cuanto más hojas tenga la planta, más fotosíntesis hace, más alimento crea, más energía tiene para seguir creciendo, y cuanto más alimentamos la plantita con los nutrientes respectivos, la planta llega a desarrollar hasta el punto de empezar a dar fruto. Fruto con perseverancia, dice acá. Qué interesante. Fruto con perseverancia. Y fruto con perseverancia significa que el fruto siempre es lo que tarda y uno tiene que esperar, ser paciente.
En la vida cristiana alcanzamos nosotros las metas que nos trazamos cuando aplicamos perseverancia. Por ejemplo, empecemos un curso de discipulado. Es todo un año el curso de discipulado. Aunque yo quiero que me lo den súper comprimido en 3 meses. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque no solamente es aprender materias, sino irlas desarrollando en tu vida al paso del tiempo que vas caminando. Vas caminando tu vida cristiana un año eres de una forma, el segundo año eres de otra forma, el tercer año tienes otra comprensión, al quinto año comprendes totalmente diferente, no eres igual que el del primer año, y al 10º año eres una persona totalmente diferente. Si es que has seguido desarrollando y madurando correctamente, vas a tener comprensión de las cosas de forma maravillosa. Y cada cosa en su momento, cada etapa tiene su alimentación. Todo es en espera y en espera y en espera. ¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo te recoja de esta tierra. Allí terminará nuestra labor en este tiempo y pasaremos a la eternidad habiendo cumplido una tarea. Al llamado que Dios nos dio, como a Saúl, tenemos que añadirle gloria. Y eso era obediencia. Vamos a finalizar. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2. ¿Lo hallaron todos? ¿Sí? ¿No? A ver, varones, vamos a leer. ¿Estamos listos, varones? Afinen la garganta y la voz, por favor, para que no nos salga un gallo al empezar. Listo. Versículos 12 y 13. Vamos, empezamos. Ya, no. Ya, empecemos con las hermanas. A ver, hermanas, ustedes. ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Listo, hermanas? Ya. Vamos, empezamos. Ya, gracias, hermanitas. Ya, varones, las semanas empezaron bien, pero se fueron dispersando. Ya, hay que leer con cierta cadencia, ¿no correcto? Ya. Voy a leerlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos, varones. 1, 2, 3. Miren, el apóstol Pablo les escribe desde la prisión. Esta es una carta de la prisión. Él está ausente. Escribe esta carta a la iglesia de Filipos, iglesia que él fundó. Y es cariñosa la forma como les dice, pero es una exhortación también que va a lo que nosotros hemos compartido en esta mañana. Les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué importante es que nosotros obedezcamos las cosas que escuchamos. Si estas vienen de parte de Dios, no te queda otra cosa que obedecer. Desobedecer la palabra del Señor es costoso, es complicado. Y la iglesia de Filipos había aprendido a obedecer. Mientras el apóstol Pablo estuvo con ellos, les enseñaba y ellos obedecían. Y el apóstol Pablo encontró que en su ausencia los hermanos habían mantenido la misma actitud de obediencia.
¡Qué bueno! Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Muy bien, como son ustedes muy obedientes, ahora ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es que la salvación es una atañe una responsabilidad. Tenemos que cuidar la relación que tenemos con Cristo. Hay que tener mucha reverencia y temor a la relación que tenemos con Dios. No la podemos tratar como cualquier cosa. No puedes regresar a casa y dejar al Señor allí en el closet como quien deja los zapatos, este es para el siguiente domingo, y luego te vas y toda la semana haces todas tus cosas, haces de la forma como todo el mundo hace, de la forma como tú siempre solías hacer, y el día domingo te acuerdas de Dios que tienes que venir al culto y nuevamente tomas tus accesorios dominicales y te vienes. Con el Señor no podemos tener una relación de ese tipo. Por eso siempre exigimos, ¿fuiste a tu célula el día sábado? Qué bien, anda a tu célula el día sábado. ¿Ok? No te vas a contagiar de COVID. No. Lo que va a pasar es que los pajarracos que hay en tu casa te van a quitar la palabra que tú escuchas. Porque eso de virtual ya es para pocas personas. Para todos nosotros es presencial. Necesitas sentarte en obediencia ante un líder que te va a explicar una verdad bíblica. Tú tienes que recoger la verdad bíblica y la tienes que entender, la tienes que guardar en tu corazón, tiene que echar raíces, tiene que empezar a salir una novedad, algo nuevo, algo diferente, que transforme tu vida y empiezas a rendir frutos con perseverancia. Eso es ocuparse de la salvación con temor y temblor. Eso es lo que Dios produce en nosotros. El deseo y el hacerlo. Dios está de nuestro lado para que nuestra vida cristiana sea mejor de la que es. Dios quiere que alcancemos una vida fructífera en lo material y en lo espiritual. Pero recuerde, necesitamos obediencia y retener la palabra. Así que acérquese a la Biblia, acérquese. Todos los días tiene que leer la Biblia. Todos los días. La Biblia no se lee solo en los cultos, se lee todos los días. Todos los días. No hagas ayuno de Biblia. No hagas dieta de Biblia. No seas vegano con la Biblia. ¿Ok? Sea hambriento con la Biblia. Devora tu Biblia. Cómetela, bébetela. Aprende, memoriza tu Biblia. Es la palabra de Dios para ti. No solo es el Samuel para Saúl, es el Isaías, el Jeremías, el Ezequiel, el Nahum, el Abdías, es el Señor Jesús, es Pablo, es Pedro, son todos los hombres, incluyendo el Señor Jesús, que hablaron las cosas para nosotros. Esperemos que eso sea así, mis queridos hermanos. Es un trabajo que cae en nuestra responsabilidad. Cerramos nuestros ojos, por favor.